Bienvenidos a Deba Tendencias. Hoy nos metemos de lleno en uno de esos momentos que, sacudieron la Casa de los Famosos México. La salida de Luis Rodríguez el Guana, su expulsión que fue el 21 de septiembre, después de 57 días ahí encerrado, la verdad es que no dejó a nadie indiferente y todavía pues sigue dando de qué hablar. La pregunta central hoy, digamos el meollo del asunto es, ¿fue la expulsión de Guana una consecuencia justa, merecida por sus acciones y su estrategia? ¿O fue más bien el resultado de errores tácticos que se magnificaron por toda la dinámica del grupo y quizás por cosas externas al juego? Vamos a analizar los eventos clave basándonos solo en lo que vimos dentro de la casa. Yo voy a sostener que su salida fue pues el resultado lógico y hasta predecible de sus decisiones, particularmente una que para mí rompió códigos muy claros del juego. Y yo por mi parte voy a argumentar que sí, cometió errores estratégicos, eso es innegable, pero la reacción tan intensa y su expulsión me parecen desproporcionadas. Creo que estuvieron influenciadas por un ambiente ya muy cargado, por percepciones que se fueron acumulando y por la naturaleza misma de estos formatos tan polarizantes. Mi argumento se basa en la causalidad directa, acción y consecuencia. O sea, la expulsión de Guana, como yo lo veo, es el desenlace lógico de sus movimientos, específicamente la nominación directa de sus propios compañeros de equipo. Hablo de Dalila Polanco y Chiqui, que eran del Cuarto Día, el grupo al que él mismo se había unido. Y ojo, esto no fue un errorcito, Fue percibido, y casi de forma unánime por los demás habitantes, como una ruptura total de la lealtad. Un código no escrito, sí, pero esencial en este tipo de encierro televisado. Y lo más importante, esa percepción de deslealtad no se quedó allá adentro, Caló hondo en el público que vota. Las escenas de los posicionamientos, ya sabes, cuando se dicen sus cosas cara a cara, fueron clarísimas. Gente como Alexis Ayala, Aarón Mercury y Mar Contreras usaron palabras fuertes. Traición, deslealtad. Y aunque Guana intentó justificarlo como un cálculo que le salió mal, que quería un empate, incluso admitió con frustración, fue una tontería, somos unos idiotas. Pues ya era tarde. La narrativa de la traición ya estaba ahí, sembrada. El público, que al final decide, pues parece que coincidió con la lectura de la casa. Su salida fue simplemente la factura que pagó por cómo se leyó su juego. Una lectura que él mismo alimentó. A ver, entiendo perfecto el peso de esa percepción de traición, claro, pero creo que hay que analizarlo con un poquito más de calma, con más matices. Es innegable, y en eso estamos de acuerdo, que la estrategia de nominación de Guana fue un error garrafal, arriesgada, imprudente y le salió el tiro por la culata, clarísimo. Sin embargo, la intensidad de la reacción, que terminó en su expulsión, merece una mirada más profunda que solo ponerle la etiqueta de traidor. Guana dio una explicación, ¿no? Dijo que su intención era manipular las nominaciones para un empate que, según él, beneficiaría a su cuarto a largo plazo. Fue un error de cálculo, sí, monumental, una falla táctica evidente. ¿Pero eso es lo mismo que una traición moral, premeditada? Yo creo que ahí hay una diferencia importante. Y además, esto no pasó de la nada. Guana ya era una figura controversial, vamos. Su decisión anterior, la de usar la moneda del destino para cerrar el Cuarto Noche, que era su equipo original, eso ya le había generado muchísima animadversión. Ya le habían colgado la etiqueta de villano, de traidor, una parte de la casa y del público. Esa acción, aunque las reglas lo permitían, sentó un precedente negativo. Y si a eso le sumas los rumores que andaban circulando afuera sobre un supuesto favoritismo de la producción, que sí lo protegían, cosa difícil de probar, pero que estaba en la conversación, pues tienes un cóctel peligroso. La expulsión podría ser justo eso. La mezcla de su error táctico, sí, pero sumado a un montón de percepciones negativas que ya traía arrastrando y todo magnificado por la presión del encierro. Reconozco la complejidad, sí, pero insisto en el peso de la acción final. A ver, distinguir entre error táctico y traición moral puede ser un ejercicio interesante aquí afuera, pero allá adentro, en la arena de un reality así, la percepción colectiva es la realidad que opera. Nominar a tus aliados directos, sobre todo cuando ese equipo ya se siente presionado por las eliminaciones, pues viola una expectativa básica de cohesión.
La justificación de fue una estrategia que salió mal muchas veces suena a eso, a querer controlar daños después de meter la pata. El impacto en la confianza dentro del cuarto día fue inmediato, fue evidente. Las palabras de Alexis Ayala, por ejemplo, no fueron un calentón nomás, reflejaban un sentir que parecía generalizado, adentro y afuera. ¿No crees que subestimar la importancia de esa lealtad, de cómo se percibe, es ignorar una de las dinámicas centrales que mueven los hilos en estos programas? Al final, el público lo hizo responsable no solo del error táctico, sino de poner en riesgo a su propio equipo adoptivo. No subestimo la lealtad percibida para nada, pero sí cuestiono si la interpretación de traición fue la única posible, o si fue la más justa. A ver, es crucial recordar que el juego tiene reglas explícitas, y una de ellas es que puedes nominar a quien sea. Juan actuó dentro de ese marco, aunque lo hizo torpemente, desastrosamente. Su propia admisión cuando se llamó a sí mismo y a los otros idiotas sugiere que reconoció el fracaso estratégico, no necesariamente que confesar una mala intención, ¿sabes? Además, él mismo ya había hablado antes de un ambiente tenso, incluso antes de esta nominación. Dijo que sentía silencios sepulcrales, cierta hostilidad de su equipo original el cuarto noche cuando hablaba con los del cuarto día. Esto ya te indica que la dinámica de los bloques, de las lealtades, era frágil, era compleja. Quizás su intento de jugar a dos bandos o de hacer una jugada disque sofisticada fue simplemente una mala lectura de un ambiente que ya estaba muy cargado. ¿No podría ser que su error fundamental fue de inteligencia social en ese contexto específico, más que una traición calculada y fría? Calificarlo automáticamente de traidor, pues simplifica una situación que, por lo que él mismo describió, era bastante más enredada a nivel personal y grupal. Y hablando de lecturas erróneas y contexto, es imposible separar esta nominación de lo que hizo antes con la moneda del destino. Eso fue, sin duda, un antes y un después en su paso por la casa. Usar ese poder para cerrar el cuarto de sus antiguos compañeros, el cuarto noche, fue una jugada que lo puso en el ojo del huracán. Lo marcó, pero de forma indeleble ante una parte importante de la casa y sobre todo del público. Sí, técnicamente las reglas lo permitían, pero la percepción fue de agresión directa, casi una declaración de guerra simbólica contra sus exaliados. La etiqueta de villano que le pusieron en redes no fue gratis, ¿eh? Creó una narrativa previa, la del jugador dispuesto a todo, incluso a costa de relaciones pasadas. Por eso, cuando después nomina a sus nuevos aliados del cuarto día, para muchos fue la confirmación de un patrón, no un hecho aislado. No funcionó esa jugada de la moneda como un condicionante potentísimo de cómo se iba a leer cualquier cosa polémica que hiciera después. Sí, estoy de acuerdo en que la jugada de la moneda fue un catalizador, claro que sí. Preparó el terreno para su imagen negativa. Fue una decisión audaz, quizás imprudente, pensando en las relaciones dentro del juego y sin duda polarizante. Sin embargo, sigo pensando que hay que ser precisos sobre la causa directa de la expulsión. Y esa causa fue la nominación a Dalila y Shiki. Eso fue lo que lo puso en la placa de sentenciados junto a ellos y lo que activó la votación del público en su contra. La jugada de la moneda contribuyó muchísimo a la narrativa. Sí, sensibilizó al público, a sus compañeros, les dio argumentos para desconfiar. Pero no fue el acto que lo puso en riesgo de eliminación esa semana específica. Si no hubiera nominado a sus compañeros del cuarto día, pues probablemente no habría estado en esa placa y no lo hubieran expulsado en ese momento. Entonces, aunque la moneda manchó su imagen, la responsabilidad final de esa expulsión recae en la decisión de nominación posterior. Diluir esa responsabilidad echándole toda la culpa a la moneda sería, creo yo, impreciso. La nominación fue el gatillo final, el que disparó la bala. Y en cuanto a esas percepciones de favoritismo que mencionas, bueno, entiendo la tentación de meterlas en el análisis porque sí, circularon comentarios de que si la producción lo protegía, que se evitaba nominaciones de forma rara, que si había alguna conexión personal. Pero a ver, aquí sí hay que ser cuidadosos. Basar un análisis causal en rumores, por muy virales que sean en redes o foros, pues nos lleva a especular. Lo concreto, lo verificable dentro de la lógica del programa es que fue nominado por sus acciones, nominar compañeros y expulsado por voto popular. Punto. Su personalidad,
que sí, algunos describieron como conflictiva o escandalosa, pudo generar roces, claro. Y sí, la percepción de favoritismo, si existió en una parte del público, pudo predisponer a algunos a votar en su contra a la primera oportunidad clara. Pero la causa eficiente, el motivo explícito y defendido tanto por compañeros como, supongo, por la mayoría de votantes, fue esa percepción de deslealtad estratégica que se vio en la nominación final. Los rumores pueden añadirle sabor al caldo, pero ¿podemos darles el peso de causa principal frente a las acciones concretas y sus consecuencias directas? Yo creo que no. No, no digo que los rumores sean la causa principal, sino un factor de contexto que no podemos ignorar si queremos entender la intensidad de la reacción. A ver, si una parte importante del público ya tenía la sospecha, con razón o sin ella, de que Juana recibía un trato especial, de que lo cuidaban o le perdonaban cosas, pues es lógico pensar que estarían más dispuestos a castigarlo duro ante un error tan flagrante y visible como nominar a sus aliados. No se trata de validar los rumores, sino de reconocer el posible impacto que tuvieron en el ánimo colectivo. Suma eso a una personalidad que ya dividió opiniones, a la polémica de la moneda del destino, y tienes el escenario perfecto donde un error estratégico grave no solo se juzga por sí mismo, sino que actúa como la gota que derrama el vaso de una percepción negativa ya acumulada. Quizá la expulsión no fue solo por la nominación, sino por todo lo que Juana representaba para ese sector del público en ese momento. Fue como una tormenta perfecta. El error táctico sirvió de justificación ideal para canalizar una animadversión que ya existía, alimentada o no por esos rumores. Un último punto que me parece revelador es la reflexión de Guanar ya fuera de la casa. Mencionó en entrevistas que, si pudiera regresar el tiempo, hubiera preferido quedarse en el cuarto noche. Esto, pues, genera una disonancia interesante, ¿no? ¿Cómo cuadra eso con que antes decía sentirse más cómodo en el cuarto día? Y sobre todo, con que fue él quien usó la moneda para cerrar el cuarto noche. Esta aparente contradicción podría verse como falta de coherencia en su estrategia o quizás falta de convicción real en sus decisiones. Suena más a querer reescribir la historia ahora que fracasó que una postura sólida. ¿No refuerza esto la imagen de un jugador errático, cuyas justificaciones estratégicas quizás no eran tan firmes como decía? Entiendo por qué lo ves como una contradicción, claro, pero también se podría interpretar diferente. Las declaraciones después de salir a menudo están teñidas por la reflexión, por el resultado final. Quizás ese deseo de «me hubiera quedado en noche» no es tanto admisión de hipocresía, sino un reconocimiento honesto de que su intento de navegar esa dinámica tan compleja entre cuartos le salió fatal. Él mismo describió sentirse incómodo, sintiendo tensión al moverse entre grupos. Incluso le explicó a Wendy Guevara que su cambio inicial al cuarto día lo vio más como seguir una regla de la moneda que como una traición voluntaria anoche. Tal vez su lamento posterior es simplemente constatar que la estrategia que eligió o que sintió que le impusieron lo llevó a un callejón sin salida. Podría ser una reflexión sobre el hubiera desde la seguridad de afuera, más que una prueba de que fue insincero durante el juego. Su juego pudo ser torpe, fallido, hasta desesperado por adaptarse, pero no necesariamente calculado y frío en cada movimiento. Bueno, recapitulando mi postura, insisto, la expulsión de Guanamás, más allá de la polémica que siempre generan estas cosas, tiene sus raíces bien plantadas en sus propias decisiones estratégicas. La nominación de compañeros fue la acción clave, la que inclinó la balanza, interpretada casi universalmente como una ruptura inaceptable de lealtad por gente clave dentro de la casa y, decisivamente, por la audiencia que votó. Acciones previas, como lo de la moneda, pues sí, contribuyeron a crear una percepción negativa que hizo que esta última jugada se viera como la confirmación de un patrón. Fue en gran medida una consecuencia directa y hasta cierto punto previsible de su forma de jugar. Y por mi lado, mantengo que, aunque Juana cometió un error estratégico enorme con esa nominación, su expulsión es un fenómeno más complejo. Hay que ver todo el panorama. Ya era una figura polarizante por acciones previas. Estaba metido en dinámicas de grupos súper tensas y fracturadas, y no podemos descartar del todo el posible impacto de percepciones externas, rumores incluidos, que pudieron magnificar la reacción a su fallo. La línea entre un error de cálculo,
por grave que fuera, y una traición moral imperdonable, se trazó de manera muy tajante en el ecosistema del reality, quizá de forma demasiado inflexible. Su salida fue, a mi parecer, multifactorial y un reflejo de cómo se acumulan las percepciones en este tipo de formato. Lo que es innegable es que la trayectoria y salida de Guana ponen sobre la mesa esa frontera, a menudo borrosa y siempre tensa, entre la estrategia audaz, el cálculo frío y la percepción de lealtad en un ambiente de alta presión y exposición como la casa de los famosos. Las consecuencias de sus actos, más allá de sus intenciones, fueron ratificadas por el veredicto del público. Exactamente. Y subraya muy bien cómo las narrativas que se construyen tanto dentro como fuera de la casa pueden ser tan determinantes, o incluso más, que las acciones objetivas. Las percepciones, los rumores, las interpretaciones colectivas juegan un papel crucial en el destino de los participantes. El caso de Guana, la verdad, ofrece muchas capas para analizar la complejidad no solo del juego televisivo, sino de la dinámica social bajo presión. Gracias por acompañarnos hoy en Deba Tendencias.